En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues vamos a dedicar el día de hoy a contestar todas las preguntas, las dudas. El día de hoy el presidente informa que se apoya a damnificados en Bahamas por el caso del huracán Dorian. La Secretaría de la Marina apoya en estos momentos difíciles a pueblos hermanos. El día de ayer el SAT detectó la inscripción al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su esposa como socios de 26 empresas. Las empresas fueron creadas el 11 de agosto en Boca del Río, Veracruz, y por supuesto esta información es falsa. Se trabaja para eliminar las malas prácticas en los congresos locales, sobre todo si se trata de un congreso conformado en su mayoría por Morena. No se luchó tanto para mantener las mismas prácticas corruptas del pasado. Se verificará por denuncia de reportero el alza en cuotas eléctricas para el funcionamiento de bombas de agua en Sinaloa y también los posibles abusos de miembros del ejército denunciados por otra reportera. Se ha registrado una inflación menor durante septiembre, lo que permite que el deterioro del poder adquisitivo sea menor, y se rompe el mito de que al aumentar el salario mínimo se generaría una inflación muy alta. Comida chatarra. Informa el presidente que se realizará una campaña intensa de información nutricional y será dedicada a Rius, quien fue alguien preocupado siempre en la necesidad de la orientación nutricional para tener una sana alimentación con el objetivo de prevenir muchas enfermedades que afectan a la población. Aeropuerto en Santa Lucía. El presidente denuncia que el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, asesora de manera directa a quienes promueven amparos en contra de las obras para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Es parte de un sabotaje legal evidente. Se cuentan con las pruebas de la participación de este personaje y de 16 despachos de abogados. Aunque se trata de un asunto de seguridad nacional, se informará de manera permanente transparentando todo el proceso de construcción. Hay que recordar que se ha catalogado de esta manera porque hay un sabotaje legal por parte de grupos que se vieron afectados por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en especial de Claudio X González. Manuel Bartlett. El presidente aseguró que el director de la CFE está enfrentando una campaña en su contra por parte de los adversarios que han visto afectados sus intereses económicos, luego de las acusaciones realizadas por personajes conservadores de irregularidades en su declaración patrimonial por propiedades y ahora por supuestas empresas, aunque destaca que siempre hay un interés económico o político. Desaparición de poderes. Sobre la propuesta de Morena para la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato, el presidente hace un llamado al diálogo y que se utilicen los procedimientos políticos para hacer justicia. Recuerda que él padeció el desafuero y no está a favor de que se realicen injusticias por cuestiones políticas, promovido por venganza para descalificar a adversarios. Es la Fiscalía quien puede dirimir estos asuntos. Un legislador tiene todo el derecho para expresarse y manifestarse, ya que son poderes autónomos, evitando siempre los excesos. Asamblea de la ONU. El presidente celebró el reconocimiento realizado por Donald Trump durante su intervención en la Asamblea General de la ONU al hablar de asuntos migratorios. Agradece y resalta que el gobierno de México está cumpliendo con su responsabilidad. Reafirma que se cuenta con muy buenas relaciones entre ambos países y sobre todo hay respeto mutuo. Fobaproa fue impuesto en el gobierno de Zedillo, en el que se toma la decisión de transferir las deudas privadas en deuda pública, con el pretexto de rescatar a la banca por 180,000 millones de pesos. El costo actual es de 2 billones de pesos. No cabe duda que Zedillo es un estupendo economista con este cálculo fallido, que es un abuso en contra del pueblo de México. El PRI y el PAN aprobaron el Fobaproa el 12 de diciembre de 1998 por la noche, y a partir de su aprobación se inició el pago de intereses en los que cada año se destina en promedio 40,000 millones anuales más la deuda que es entre 600 y 800,000 millones de pesos. Espera que pueda reducirse con renegociaciones esa carga impuesta que significa el legado de la política neoliberal. Presupuesto a escuelas. Este año se entregará el presupuesto de manera directa a 103,000 escuelas, a comités de maestros y padres de familia organizados. El presupuesto se entregará de manera directa, como todos los apoyos del gobierno, desde la tesorería al comité de padres de familia de cada escuela, con la finalidad primordial de evitar primero que se diluya el presupuesto en trámites burocráticos y también que se elimine la corrupción por los malos manejos del presupuesto como ocurría en el pasado. Lo mismo será para las escuelas que funcionan simultáneamente de comedores para
para los alumnos, con lo que se pone fin a las licitaciones para desayunos escolares por medio del DIF, que anteriormente suministró previa licitación Grupo Bimbo, y AB Alimentos Nutracéuticos y Funcionales. Esto mismo se aplica para la construcción de caminos de concreto en Oaxaca en todas las cabeceras municipales. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.